Capítulo 3. Volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo el pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos, 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og de Basán, en Basán. Todas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, a mujeres y niños. Tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los dos reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades, desde la llanura y todo Galad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Porque únicamente Og, rey de Basán había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Bueno, aquí nada más para entender un poco más las medidas de esta cama. Un codo medía entre 44 y 52 centímetros. Si usamos un promedio de 45, estamos hablando de una cama de 4.05 metros de largo por 1.8 metros. O sea, digamos, para redondear, entre 4 y 2 metros, 4 por 2 metros de largo. Entonces, aquí dice que su cama, una cama de hierro. Entonces, algunos dicen que era más que nada un sarcófago o un lecho ceremonial de hierro que tenía estas dimensiones. Sin embargo, aún así, estamos viendo que era una estatura extraordinaria, era un gigante este rey, Og, rey de Basán. Y bueno, aunque está recordando Moisés lo que había pasado, lo que ya está, precisamente aquí viene la referencia al libro de Números, capítulo 21, podemos recordar y podemos aprender de estos versículos. Dice: y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y todo su pueblo, con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo que habitaba en Hesbón. Dice: porque lo he entregado en tu mano. Entonces, antes de la batalla, Dios asegura la victoria. La confianza del pueblo de Dios no debía estar en su número ni en su fuerza, sino en la promesa de Dios. Entonces, muchas veces enfrentamos gigantes como este, que era un gigante enorme, era un hombre de estatura extraordinaria. Y nosotros a lo mejor no vemos gigantes como tales, pero sí problemas que parecieran imposibles. Pero Dios nos recuerda que la batalla está en sus manos. Y vemos que tenía ciudades fortificadas. Estamos hablando de 60 ciudades fortificadas. Dice, con puertas, barras, sin contar otras muchas ciudades sin muros. O sea, nos está hablando que era un rey tremendamente poderoso. O sea, 60 ciudades fortificadas con muros altos, puertas y barras. Humanamente parecía imposible vencer a este rey, pero Dios ya se los había entregado en su mano. Esto nos debe recordar que no importa cuán grandes sean los problemas, los ataques, los obstáculos, ninguna de las situaciones que podamos confrontar supera el poder de Dios. Y aquí en el 6 dice: y las destruimos como hicimos a Sehón. O sea, aquí nos está confirmando, o está Moisés recordando,
que todo ocurrió como Dios dijo. Dios ya les había dicho que había entregado a este rey en su mano, y en el 6 vemos, y las destruimos como hicimos con Sehón. O sea, se cumplió lo que Dios les había prometido. Y bueno, aquí nos da este dato de la cama, que eso nos recuerda, o es un testimonio de la victoria de Dios, ¿no? Nos recuerda esa cama de hierro, de esa magnitud tan impresionante. Nos lo tomaron y lo mencionó Moisés como un memorial o como un recuerdo de las cosas que hace Dios, de las victorias que Dios nos da. No hay nadie que pueda tener más poder que Dios. Y vamos a seguir en el 12, dice, y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y a la mitad del monte de Galaad, con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gadaditas. Esto ya lo habíamos visto. Tenemos que recordar que Moisés está recordando algunos sucesos, sobre todo a la nueva generación, que es la que va a entrar a la tierra prometida, y ese suceso viene en Números capítulo 32, en donde estas tribus escogen tierras antes de cruzar el río Jordán. Dice, la mitad del monte de Galaad con sus ciudades la di a los rubenitas y los gaditas, y el resto de Galaad y todo Basán, el reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta el límite de Jesur y Maaca, y la llamó por su nombre Basán Abot Jair hasta hoy. Y Galaad se lo di a Maquir, y a los rubenitas y gaditas les di de Galaad hasta el arroyo de Arnón, teniendo por límite el medio del valle hasta el arroyo de Jaboc, el cual es el límite de los hijos de Amón. También el Arabá con el Jordán como límite desde Cineret hasta el mar de Arabá, el mar salado, al pie de las laderas del Pisga al oriente. Y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Bueno, todo esto, repito, ya estaba en el libro de Números, pero aquí Moisés recuerda que las tierras conquistadas de Sehón y Og fueron entregadas a la tribu de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés. Entonces, nos especifica cuáles ciudades y qué regiones quedaron para cada tribu. ¿Por qué? Porque esto nos enseña que Dios es un Dios de orden, un Dios claro, un Dios de claridad, no de confusión. O sea, no dejó estas especificaciones ambiguas, sino que es un Dios de orden y quedó claro para evitar cualquier conflicto, ¿no? Siempre es importante decir las cosas como son, aclarar las cosas, porque Dios no es un Dios de confusión. Y aunque estas tribus recibieron su tierra antes de cruzar el Jordán, como lo estamos leyendo, Dios les mandó que sus hombres de guerra acompañaran al resto de Israel hasta que todos tuvieran su herencia. Eso nos enseña que nadie debía acomodarse en su bendición mientras sus hermanos todavía peleaban por la suya. O sea, no podían descansar y relajarse y dejar a sus hermanos solos, ¿no? Somos un cuerpo en Cristo. Entonces, no podemos estar tranquilos si no ayudamos a otros, si no estamos orando y peleando también para que otros de nuestros hermanos estén bien. Vamos a pasar al versículo 21. Dice, ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes.
Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Aquí Moisés le recuerda a Josué las victorias pasadas, cuáles las de Sehón y Og, como garantía de las victorias futuras. Entonces, y también la repartición de las primeras tierras era señal de que la promesa de Dios se cumpliría en toda la tierra que Dios había prometido. Entonces, las victorias pasadas deben servirnos como testimonio, como majano, como recordatorio de lo que Dios hizo, y nos deben de animar a enfrentar las pruebas presentes. Recordemos simplemente en el pasado cuándo nos ha dejado Dios. Todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros deberíamos hasta escribirlas, porque luego se nos olvidan, y eso nos debería quitar temor. Como dice el versículo 22, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. No tengamos temor, sea lo que sea que estemos pasando, saber y tener la certeza que Dios es nuestro Dios y que Él es el que pelea por nosotros. Y a lo mejor van a decir, ¿por qué está repetida la historia de Números? Recordemos que se lo estaba diciendo a la nueva generación, y aparte Dios conoce que tendemos a olvidar. Dios quería reforzar que era importante esa unidad de su pueblo, de las tribus. Que nadie se quedara cómodo sin cumplir su parte, que nadie se quedara cómodo mientras sus hermanos todavía no estaban tomando su herencia. También Dios quería que entendiera, que la nueva generación entendiera que esta herencia, esta tierra prometida no era casualidad, accidental, no era producto de su esfuerzo, sino era el cumplimiento de la promesa de Dios. Quería que entendieran cómo Dios estaba cumpliendo su promesa, y que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios soberano, y que era importante esa unidad en ese pueblo. Dice, versículo 23, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más del asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Bueno, aquí se recuerda un pasaje muy desafortunado que está en Números capítulo 20, versículos 10 al 12, cuando Moisés indebidamente golpeó la roca en lugar de hablarle, y así deshonró a Dios. No permitió que Dios se glorificara, porque la roca representa a Cristo, y nunca se le dijo que la golpeara, sino que le hablara. Entonces, aunque Hebreos dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, Dios le negó entrar a Canaán. Eso nos recuerda que la exigencia de Dios con sus siervos es muy alta, es muy estricta. No porque sean siervos pueden decir, yo hice esto, el otro, sufrí aquello, te serví 40 años en el desierto, como si fuera un tema de compensar cosas malas con buenas. No, Dios es justo, pero al que más se le da, más se le demanda. Entonces siempre tener misericordia de los que están enfrente, porque la exigencia de Dios es mucho más alta para ellos. A él se le negó entrar a la tierra prometida por aquel comportamiento, ¿no? Y aparte ya hemos visto que también, porque Moisés es un tipo de la ley, y la ley no nos lleva a la tierra prometida, que es tipo del cielo, sino solamente Cristo. Y Josué es un tipo de Cristo, ¿no? De alguna manera. Entonces, Dios es amoroso, pero es justo. Y aún los grandes siervos de Dios no están por encima de la obediencia. No pueden saltarse, no se pueden saltar la obediencia porque hayan servido a Dios. Nadie, por mucho que hayamos sacrificado, servido a Dios, la obediencia a Dios es importante y es el estándar para todos. Aunque Moisés no entró,
vemos la gracia de Dios porque le permitió subir al monte de Pisga y ver la tierra con sus ojos. Esto fue un acto de misericordia de parte de Dios, porque pudo Moisés contemplar con sus ojos la promesa cumplida, aunque no la pudo disfrutar en su vida, pero fue a un lugar mejor cuando Dios lo reunió con su pueblo, ¿no? Entonces tenemos que ver que a veces Dios no nos concede lo que pedimos, pero aún en el no, cuando Dios dice no, Dios nos muestra su gracia. Eso es bien importante. Dios es un Dios amoroso, pero a veces Él dice no y queremos algo. Moisés realmente quería entrar, le rogó a Dios, pero Dios dijo basta, no me hables más de este asunto. Pero en su gracia le permitió ver la tierra prometida. Y ya para finalizar, vimos algo importante, porque Dios le dice, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Entonces, la visión de Dios no está basada en un hombre, no se ejecuta en un hombre, sino que Dios levanta hombres y mujeres en cada generación. No se trata nunca de una sola persona. Entonces, el plan de Dios no terminó con Moisés, porque la obra de Dios es mucho más grande que un líder, que una persona, por muy usada que sea por Dios. Entonces, tenemos que entender que nosotros, en lo personal o como grupo o como iglesia, somos parte de algo más grande que nosotros mismos, somos parte del cuerpo de Dios, somos parte de un plan eterno y debemos servir al Señor con fidelidad, sabiendo que otros seguirán. Es importante terminar con este versículo porque dice, anímalo, fortalécelo. Eso es lo que hay que hacer con la siguiente generación. Animarlos, fortalecerlos, porque Dios va a continuar su plan a través de ellos. No se queda en nosotros, tenemos que dejar un legado. Y qué importante es animar a los niños, a los jóvenes, fortalecerlos, orar por ellos, ser ejemplos. Cuánto tenemos que estar viendo y poniendo atención a la siguiente generación.